¿Qué tal? Buen día, les saluda Johnny Carrillo de la empresa Intelisoft y continuamos compartiendo videos de Excel. En el video anterior vimos las partes en las que se compone Excel, la cinta de opciones, las barras de herramientas, el área de trabajo y vamos a profundizar un poco más en el área de trabajo. El área de trabajo, como ya bien comentamos en el video anterior, se compone de columnas y filas. Un máximo de 16.384 columnas por 1.048.576 filas. La intersección de una columna con una fila me hace las celdas y el nombre de esa celda viene representado por la columna y la fila, es decir, la unión o concatenación de la columna y fila. De modo que toda celda, y el área de trabajo se compone de puras celdas. Toda celda en mi área de trabajo tiene una celda. También en mi área de trabajo podemos tener un sin límite de hojas por libro. Y ese límite me lo va a indicar la memoria de mi equipo de cómputo. Si tengo suficiente memoria, voy a poder crear los libros que yo necesite. Las hojas, perdón, que yo necesite. Por cada celda voy a tener un máximo de 32.767 caracteres. Muchísima información podemos incluir en una sola celda. Un ancho de 255 caracteres por columna. El ancho también es mucha información. Y el alto de una fila tenemos como máximo 409 puntos. Vamos a verlo en el área de trabajo. Cuando yo selecciono una celda de mi área de trabajo, esa celda la identifico porque aparece con los bordes resaltados en color verde. Aquí estamos en la celda seleccionada, yo me cambio. Al cambiarme, pues va resaltando la celda en que yo me estoy moviendo. Y la columna sobre la que estoy tiene un fondo más fuerte, también la fila. De modo que estoy en la columna G, fila 15. Y este es el nombre que recibe esta celda, G15. También lo vemos en el cuadro de nombres. Yo me puedo dirigir también a una celda a través de su nombre. O sea, lo llamo y lo obtengo. Vamos a movernos a la celda con nombre I20. Ahí está. Al darle Enter, ya me ubique en esa celda. Bien, es muy importante que se entienda esta parte, cómo se identifica una celda. Y también que entendamos que toda celda en mi área de trabajo, que ya vimos que tenemos 16.384 columnas por 1.048.576 filas, toda esa combinación de celdas tiene un nombre. Ninguna celda puede quedar sin nombre. Y eso es obvio porque todo en Excel es columna y todo Excel son filas. De modo que todo tiene una intersección. Y esa intersección me hace el nombre de mi celda. Es muy importante, vuelvo a repetir, que entendamos esta parte si somos principiantes en Excel, porque al hacer cálculos, hacer referencias a una celda, lo hacemos precisamente por este nombre. Es así como Excel identifica, voy a hacer operaciones en este contenido. Un ejemplo, voy a ingresar un número en mi celda F11, 10. Y luego vamos a ingresar otro número en la celda de abajo, F12, 20. Aquí tengo número 1 y abajo número 2. Número 2. Y aquí quiero representar la suma.
voy a hacer, no puedo hacer esta suma, no puedo hacer esto, sacar la calculadora y sumar 10 más 20, ok, 30. Esto no es correcto. En Excel no es correcto. Excel es para realizar cálculos. Y también la idea de Excel es explotar todo lo que permite hacer, que nos permite hacer Excel. Todo lo que en lo que nos pueda ayudar, explotarlo. Si yo cambio acá 15, ese resultado no va a cambiarse acá. ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando directamente en la celda de suma un número. No estoy ingresando una fórmula. De modo que yo lo que tengo que hacer es, en Excel, lo vamos a ver en un tema, en unos 2-3 videos más, decirle suma lo que tiene la celda F11 más el símbolo más, el signo más o el operador más lo que contiene mi celda F12. Le damos enter y ya me dijo que el contenido, dense cuenta que en la parte de arriba, en la parte de fórmulas, vemos el contenido de la celda. Y ahí me dice que mi contenido de la celda hace referencia a lo que contiene F11 más el contenido de F12. Y ahí está, 35. Si yo voy cambiando el contenido de mis celdas, ya el resultado va cambiando en todo momento. Porque estamos haciendo un buen uso de Excel y estamos haciendo referencia a esas celdas de manera correcta. También hay un tema donde vamos a ver a detalle la referencia a las celdas, para que también ya quede bien afianzado esta parte y podamos entrar al tema de las fórmulas, porque también aquí podemos cometer un error. En lugar de darle un número, podemos colocar una letra y hay un error. Eso lo vamos a controlar también. No se preocupen, hay un tema especial para tratar errores. Excel es muy potente, como les decía. De modo que así hacemos el uso de Excel y todo es así. En todo mi libro y en todas mis hojas no vamos a ver más contenido o una apariencia distinta en mi área de trabajo que columnas y filas. Entonces, esta parte se tiene que entender muy bien, por favor. Entonces, el ancho de la columna tenemos para aquí vamos a aquí, perdón. Hojas en un libro. Podemos tener tantas como necesitemos, siempre y cuando mi equipo de cómputo tenga la suficiente memoria. Obviamente, sí puedo crear las que yo quiera sin incluir información, pero ya cuando estamos en lo laboral o en la escuela o haciendo un proyecto muy grande que requiere mucha información, mucho procesamiento, es ahí donde se consume la memoria. Entonces, ahorita que no tenemos nada, vamos a poder crear las que necesitemos, prácticamente las que yo quiera, pero no va a haber un impacto porque está vacía la hoja. Ya cuando ingresemos información, ingresemos cálculos, es donde empieza el consumo de la memoria. Voy a borrarlas. Regresamos a estar. Tenemos un límite de caracteres por celda, por cada celda de 32.767 caracteres. Es decir, vamos a poder ingresar en una celda hasta 32.767 caracteres. Mucha información. Y un ancho, el ancho es esto. ¿Cuánto de ancho me va a permitir una columna? Dice que tenemos hasta 255 caracteres como ancho. Esto es lo ancho. Entonces, 255 caracteres. También más adelante veremos las funciones que nos permitan saber cuántos caracteres tiene o lleva ya una columna. Tenemos un límite de 409 puntos por fila. ¿Qué es esto? Una fila también tiene un alto. A eso se le llama alto. Igual tenemos un límite de 409 puntos. Si hacemos clic derecho sobre el encabezado de fila y alto de fila, dice que actualmente tiene esa fila 21 puntos.
Vamos a ingresar 410 puntos, aceptamos y me dice que no, porque tenemos hasta 409, no más, de 0 a 409. Puede tener 0 porque puede estar prácticamente oculta, no tiene ningún punto de alto. Otra cosa importante. Dijimos que Excel se compone de columnas y filas, columnas y filas. Para seleccionar toda la hoja, la parte superior izquierda, en este pequeño triángulo, le hacemos clic y miren, me selecciona toda la hoja, todo el contenido, hasta el final, todo lo que tengamos en nuestra hoja lo selecciona. Para seleccionar una columna completa, si ya sabemos que todas las columnas tienen un nombre, hay un encabezado de columnas. Si quiero seleccionar toda la columna F, tengo que posicionarme sobre esa columna, sobre esa letra del abecedario de esa columna, o sobre su nombre. El nombre de la columna es su encabezado. Es decir, este es el nombre F, se llama F esta columna. Y para seleccionarla toda me tengo que posicionar sobre alguna parte de esa columna. Y al posicionarme sobre la columna aparece esta pequeña flecha hacia abajo, indicando que la selección va a ser hacia abajo. Identifíquenla, por favor. Entre más utilicemos Excel, más nos familiarizamos y más nos queda claro. Si hacemos clic con el ratón, clic botón izquierdo del ratón, ahí está seleccionado. Y voy a darle un fondo para que vean cómo hace la selección de toda la columna. Ahí está. Me voy hasta el final y dense cuenta que me hace la selección de toda la columna hasta el tope de Excel, hasta el fin, que son hasta la última celda, que es 1.048.577. Vamos a hacer la selección de ahora una fila, pero completa. Y para seleccionar una fila completa tenemos que hacer la misma operación, pero sobre el encabezado de mis filas. Ese es el encabezado de mis filas. Ahí está. Y también aparece esa pequeña flecha apuntando, pero ahora hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hacia la derecha está el contenido de esa fila. Hacemos un clic y también voy a dar un fondo. Ahí está. Si nos vamos hasta el final, dense cuenta que ese es el final, no hay más celdas y me hizo la selección de toda mi columna, toda mi fila. Esa intersección, ahí está, dense cuenta que siempre va a haber una intersección. Yo selecciono, al seleccionar una columna y una fila, siempre va a haber una intersección, dense cuenta. Aquí hay una intersección. Vamos a darle un fondo distinto. Aquí hay otra intersección. Aquí hay otra intersección. Y aquí hay otra intersección. Es así como se van haciendo las celdas en Excel. Pero como todo es columna y todo es fila, pues por lógica todo tiene intersección. Y es de ahí donde nacen las celdas y nacen los nombres. Bien, es lo que vamos a ver sobre la hoja de trabajo en este curso, que es prácticamente entender cómo se compone mi hoja de trabajo, cuántas columnas, cuántas filas, qué es una celda, qué contenido puede tener una celda, prácticamente cualquier tipo de contenido. Lo vamos a ir viendo a través del curso. En este momento, hasta ahorita hemos ingresado texto y número, pero también puedo ingresar texto, día 1. Texto y número, puedo ingresar también con números con formato de porcentaje, por decir 5%, y ya automáticamente ahí está, tipo porcentaje, 5%. Puedo también ingresar una fórmula con porcentaje es igual a
Si voy a calcular esto, un cálculo esto por el 5%, hago referencia a esa celda y dense cuenta cómo me hace ese cálculo, ya me hace la conversión. Pero insisto, vamos a ver en un tema aparte, puro cálculo, fórmulas y funciones. Entonces también puedo ingresar o arrastrar o importar una imagen, una tabla, darle formato a todo este contenido. Bien, vamos a continuar con el tema de navegación. La navegación dentro de esta hoja. ¿Cómo puedo moverme? ¿Cómo puedo ir hasta el final? ¿Cómo estar en el inicio? ¿Cómo seleccionar? Etcétera. Es lo más usual en Excel. Vamos en un más adelante igual vamos a compartir todos los métodos o los atajos que se utilizan en Excel. Son muchísimos, pero otra cosa, ahora que comento esto. No traten de memorizarse nada en Excel. Excel no es obtener una experiencia, conocimiento alto en Excel, no es memorizarlo. Es trabajarlo, entenderlo y ponerlo en práctica. Práctica, 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 eso nos va a dar el expertise. De modo que Excel, como otras herramientas, requieren de muchísima práctica. De modo que si ustedes no están entendiendo la primera es lo que estamos viendo en el video, vuelvan a ver, pero no solamente lo vean, sino que lo practiquen. Cuando entremos a la parte de ejercicios van a ver la información que vamos a estar trabajando. Si no comparto el archivo, escríbanlo también para que ustedes puedan comprender el tema. Excel hace operaciones, hace cálculos y todo tomando el contenido de la celda. Siempre es sobre la celda. De modo que debemos de tener muy en claro eso y práctica, práctica, práctica. Vamos a ver entonces los atajos más utilizados en Excel cuando a navegación se refiere. ¿Sí? Navegación me refiero a cómo me muevo en el libro, en la hoja, cómo me muevo sobre una tabla de datos. Y vemos aquí la primera, final de una fila o columna de datos. Esto contiene datos. Esta es una tabla de datos. Hasta aquí. Control, el teclado, en el teclado presiono control y sin soltar. Fin. Miren cómo se movió. Estoy aquí al inicio o donde yo quiera estar. Aquí, control fin. Y cómo me envía al final de mis datos. ¿Cuál es el final de mis datos? La última columna es H y la última fila es 28. Por eso me envía a esta esquina, porque es el final de mi tabla. Estoy aquí. Queremos regresar. Control inicio. Control. Botón inicio de mi teclado. Y me regresa al inicio. Ahí estamos acá. Siguiente. Seleccionar datos. Me coloco en la primera factura. Mayúscula es la tecla Shift o la que tiene una flecha gruesa hacia arriba. Normalmente en nuestros teclados está debajo de mayúscula o arriba de control, entre la tecla control y la tecla mayúscula. La presionamos y puedo moverme, dense cuenta, tengo sin soltarla hacia la derecha, me muevo con las teclas de dirección. Y si ya quiero seleccionar, si quiero seleccionar lo de abajo, no suelto nunca la tecla mayúscula y bajamos sin soltar. Si ya yo quiero dejar de seleccionar, hasta ahí suelto y ya hago lo que quiero. Un control C,
pegarlo al lado con control V, lo que yo necesite hacer. Siguiente, control shift o control mayúscula, flechas de navegación. ¿Y eso qué hace? Selecciona un rango de celdas, filas o columnas completas. Control, voy a colocarme de nuevo aquí en la primera factura. Control, la tecla mayúscula o shift, porque así también se le conoce, sin soltar, shift y luego de navegación. Yo quiero seleccionar hasta la última columna de mi factura. Entonces coloco o presiono, perdón, la tecla de dirección hacia la derecha. Ya, me movió hasta la última. Sin soltar, si quiero seleccionar todas las filas, ahora presiono la tecla hacia abajo. Y ahí está. También puedo hacer lo que yo necesite, dar formato, copiar, pegar, etcétera, o borrar. Ahí está, si es lo que yo necesito, lo que yo voy a hacer. Ya que tengo mi selección, hago lo que yo necesite hacer, dar un formato, dar un color de fuente, lo que yo necesite hacer. Bien, siguiente, desplazarse a última fila, a última y primera celdas del conjunto de datos. Este es mi conjunto de datos y queremos movernos al final. Desplazarse a última control, presionamos control del teclado y sin soltar, siempre sin soltar, control, flecha de navegación hacia abajo. Miren cómo me envía hacia abajo. Control, ya que estoy ahí, puedo moverme también a la derecha, presiono de nueva cuenta control y hacia la derecha y ahí estoy al final. Entonces me puedo mover sobre los extremos, control, flecha hacia la derecha. Si me quiero mover hacia la última de esta columna, control, flecha hacia abajo. Pero solamente me estoy moviendo. La diferencia del anterior es que el anterior copiaba ese contenido. En este solamente seleccionaba el contenido en el ejemplo anterior, en el comando anterior. Ahora solamente me estoy moviendo. Bien. Siguiente. Seleccionar un rango de celdas, filas o columnas completas. Seleccionar un rango de celdas. De hecho es el mismo que este y este es el mismo. Son el mismo. Son el mismo. Siguiente, seleccionar una fila a partir de una celda. Seleccionar una fila a partir de una celda. Supongamos que estamos aquí, no estamos al inicio. Estamos aquí, solamente necesito seleccionar el cliente hasta el total. Hacerlo de forma rápida para hacerlo de forma rápida con control, con la tecla mayúscula o shift y posteriormente la tecla inicio. Mire, se regresa a partir de esta, pero hacia atrás. Queremos seleccionar desde aquí hasta el inicio, control, shift inicio, o mayúscula, ahí está. Desde esta celda hasta el inicio, mayúscula inicio. Seleccionar datos contiguos, o sea, toda la tabla. Si me posiciono en la primera, control, asterisco, dense cuenta que todo lo selecciona, no deja nada fuera. Yo puedo cortarla con control X y pegarla a partir de acá, control V. ¿Sí? Siguiente, avanzar una hoja. Aquí estamos en la hoja 1, control, sin soltar, avanzar página, o control, regresar página, regreso una hoja. Avanzo página, avanzo una hoja, botón regresar página, regreso una hoja. Que es esta. F2, editamos el contenido de una celda.
Estamos escribiendo, por decir, en este nombre de cliente. Estamos escribiendo aquí su cliente. Y queremos editar el contenido con F2. Ahí está. F2 me posiciona el cursor al final del nombre del cliente y podemos seguir escribiendo. ¿Ok? Ahí está. También otra forma de continuar escribiendo sobre una celda es nos posicionamos o nos vamos a la barra de fórmulas, damos clic y seguimos escribiendo. Esa es la otra forma. Introducir un dato en una celda y cambiar la celda activa a la inmediata anterior. Enter. A la inmediata inferior, perdón. Estamos escribiendo aquí. Al darle enter se va a la inmediata inferior, la que está abajo, dicho de otro modo. Introducir un dato en una celda y conservar la celda activa en la misma celda. Control enter. Estamos escribiendo el nombre, pero al darle, si queremos seguir conservando el foco o seguir teniendo esa celda seleccionada, con control enter, ahí ya seguimos. Dense cuenta que no se pasó a la siguiente celda, sino el foco quedó sobre la misma celda que estoy editando. Ahí está.